Bien, sean todos bienvenidos a este curso denominado Elaboración de instrumentos para valorar las evidencias de aprendizaje. Iniciamos nuestra primera unidad reflexionando acerca del papel que juega la evaluación en el contexto actual. Si bien es cierto, ahora la mirada se está centrando mucho en la evaluación, cómo es que el maestro recoge esas evidencias que dan fe o luces de que se ha logrado lo que se ha planificado, o sea, los propósitos de aprendizaje, que no son otra cosa que el desarrollo de los desempeños a través del movimiento de capacidades, y por ende estamos logrando el desarrollo de competencias según nuestro currículo actual. Entonces, en ese aspecto, tendríamos que empezar definiendo qué es evaluar, porque muchos autores nos hablan de que evaluar simplemente es medir, otros nos hablan de que es calificar, ¿verdad? Pero en el contexto actual, evaluar va más allá de lo que anteriormente he mencionado. Hoy lo miramos como un proceso que consiste, en primer lugar, seleccionar y obtener información. Tenemos que recoger información de lo que se está aprendiendo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de emitir juicios de valor, una valoración, en este caso que va de la mano con la calificación, con esos criterios que yo he seleccionado para poder determinar si un estudiante está en inicio o está en proceso o ha logrado lo que se ha planificado. Entonces, pero ese recoger evaluación de información de qué o referente a qué se estará dando, en función puede ser a los estudiantes, al sujeto que aprende, a los procesos que se llevan a cabo, al desarrollo, cómo es que aprende el estudiante, o a los elementos del currículo, en este caso, los propósitos de aprendizaje. Todo ello se configura para poder tomar decisiones, para poder dar una adecuada retroalimentación a nuestros estudiantes. Entonces, si hablamos de campos y componentes de la evaluación educativa, tendríamos que hablar de los sujetos, tener en cuenta los procesos, pero también los elementos que tiene el currículo. En este caso, los sujetos, a quiénes están destinada la evaluación, quiénes son los que administran esa evaluación y cómo es que yo reporto o en este caso rindo cuentas a la comunidad de estos logros de aprendizaje. Referente a los procesos, estamos hablando cómo es que yo, en primer lugar, planifico esa evaluación, cómo es que se diseña, cómo es que se implementa, cómo es que se ejecuta, y finalmente cómo es que yo tengo en cuenta el sistema de evaluación para poder gestionar adecuados aprendizajes. Y cuando hablamos de los elementos del currículo en cuestión a la evaluación, yo tendría que tener claro qué competencia es la que voy a evaluar, qué espero de esa competencia, cómo está estructurada esa competencia. Y al hablar de la estructuración de la competencia, nos estamos refiriendo a las capacidades. ¿Con qué contenidos voy a evaluar esas capacidades? ¿Cuáles van a ser esas estrategias? ¿Qué recursos me van a ayudar? ¿Y cómo es que va a ser ese recojo de información a través de la evaluación? ¿Y en qué tiempo es que es lo que yo voy a lograr esa evaluación? Entonces, dicho de otra manera, la evaluación de los aprendizajes en primer lugar es un proceso. No lo veamos como un fin, sino en este caso es un medio para poder lograr un fin. Un proceso que no es terminado, sino al contrario, es continuo, sistemático, participativo y sobre todo flexible, porque se tiene que adaptar a las realidades, a los contextos y a las necesidades en función a lo que yo quiera recoger. En él confluyen y se entroncan las dos funciones. Una que tendríamos que tener claro para qué evaluamos, ¿verdad? La función pedagógica y la función social. Entonces, la evaluación de los aprendizajes es un proceso decisivo en el proceso educativo, en todo en sí el proceso, al ser de expresión observable, tangible, de la consecución de propósitos formativos. Esto es el grado de aprendizaje o adquisición de las competencias y en este caso el desarrollo de las capacidades.
En otras palabras, medir el desarrollo de una capacidad y de la competencia se logra a través de la evaluación de los aprendizajes. Entonces, hablamos de dos funciones, la función pedagógica y la función social. La función pedagógica está relacionada o inherente al proceso mismo de la enseñanza y aprendizaje, donde el maestro puede recoger, analizar e interpretar esa información, esas evidencias que recoge de los estudiantes, mientras que la social va un poco de la mano con la acreditación, con los logros de aprendizaje, con lo que ya se logró. Sirve para poder rendir cuentas cuando, por ejemplo, entregamos una boleta informativa al término de un trimestre o del año. Nosotros tenemos que certificar esos logros de aprendizaje. Entonces, un poco miramos ahí la función social. Formativa. ¿Por qué es función formativa? Para el docente, porque le va a permitir saber por dónde están sus estudiantes y qué necesita para poder seguir avanzando en el logro o en el desarrollo de esa competencia. Y en el estudiante, para poder saber qué es lo que va aprendiendo y qué le falta aprender, para que él sea consciente de sus potencialidades, de sus limitaciones, y así poder afrontarlos y poder modificarlos y obviamente poder desarrollar las capacidades. Y la informativa es la que se da pues a los padres de familia, que sirve para acreditar lo que ya se ha logrado. ¿Cómo es que tendríamos que planificar nuestra evaluación de los aprendizajes? 3 pasos muy importantes. La planificación. No se puede evaluar por evaluar. Tenemos que planificar, tenemos que ejecutar y tenemos que analizar esos logros o esos resultados. ¿Qué etapas podemos seguir para poder hacer una auténtica evaluación? 7 pasos muy importantes que se deslindan del concepto en sí de qué es evaluar. El primer paso está relacionado al tema de la identificación de criterios. Yo tengo que saber, tener claro, en primer lugar, qué competencia quiero evaluar. Segundo lugar, qué capacidades componen esas competencias o esa competencia. Y para poder lograr esa capacidad, con qué desempeño los puedo relacionar. Si yo tengo claro qué quiero evaluar, voy a poder tener claro también los criterios de evaluar o para evaluar esta evidencia de aprendizaje. Luego voy a tener que seleccionar con qué técnica voy a evaluar el desarrollo de esa competencia. En otras palabras, qué actividad es la que me va a ser más pertinente. Eso lo van a trabajar en el módulo o en la unidad 3, las técnicas en los instrumentos más pertinentes para poder valorar o evaluar el desarrollo de una determinada competencia a través de sus capacidades. Y una vez que ya tengo bien detectado, bien diseñado mi técnica y mi instrumento, yo puedo aplicarlo para poder recoger información, luego organizar los resultados. Lo más recomendable es una rúbrica para poder ver los niveles de desarrollo del desempeño, valorar la producción de los estudiantes, que en este caso es una evidencia, para poder tomar decisiones respecto al desarrollo de esa misma competencia. Entonces también miraremos todo lo que está relacionado en esta unidad, las dimensiones básicas de la evaluación educativa. En primer lugar, ¿qué queremos evaluar? Está relacionado al objeto. Y el objeto puede estar relacionado al contexto, a una necesidad, a objetivos o a contenidos e instrucciones. ¿Cómo es que lo voy a evaluar? Al método, a las técnicas que voy a emplear para poder evaluar. ¿Quién va a evaluar? Ese es también su punto medular del proceso evaluativo, de la cultura evaluativa. ¿Por qué? Porque el rol que asume el evaluador tendría que ser un rol formativo para que la evaluación sea auténtica dentro del marco de una cultura evaluativa. Luego también con qué, estamos hablando del instrumento, cuando hablamos del cómo, la técnica, cuándo, en los momentos, en qué momento, en qué espacio, qué tipo de evaluación va a ser y la finalidad, que es lo más importante. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a evaluar? Para medir cuánto en contenidos aprendió el alumno, para medir un desempeño que en este caso se da a través del desarrollo de una competencia mediante sus capacidades.
Si yo tengo claro todas estas dimensiones, voy a hacer una auténtica evaluación de los aprendizajes. También en esta unidad miraremos las características de la evaluación. Por ejemplo, que es continua. Al ser continua es formativa, porque es permanente y se da en diversos momentos, en un inicio, en un proceso y en una salida, ya sea de una unidad, ya sea de un trimestre o ya sea del año académico. Porque desde el momento que planificamos, nosotros al final vamos a recoger una evidencia de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos también ya que pensar en la forma en que se va a evaluar el desarrollo de esos aprendizajes. Flexible porque se tiene que adecuar, no es rígida ni vertical, sino es horizontal, una evaluación flexible que se adapta a la necesidad, en este caso de los estudiantes. Integral porque no solamente evalúa al sujeto, también a los procesos y a los elementos que la conforman. Sistemática porque permite organizarla y para posteriormente analizarla. Y criterial porque los resultados pues se componen en función a criterios para poder evaluar el resultado de aprendizaje. ¿Cómo clasificamos a la evaluación? La vamos a clasificar en primer lugar por su finalidad. ¿Cuál es la función que cumple en función a la finalidad? Sumativa y formativa. Empiezo por la formativa porque es la de proceso. Durante todo el proceso del desarrollo del proceso, valga la redundancia, de enseñanza-aprendizaje, y sirve para regular, mejorar, adecuar, para que cuando llegue la sumativa el estudiante logre las capacidades que se han programado. En cambio, cuando ya hablamos de la sumativa nos estamos refiriendo ya a la de cierre, a la de corte, a la que me permite decir logró o no logró los aprendizajes. Por la temporalización podemos tener una evaluación inicial, generalmente se toma al inicio del año, que es diagnóstica, una de proceso y una de cierre. Por los agentes, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Auto se produce cuando cada estudiante evalúa sus propias actuaciones o sus propias producciones. Co, cuando esa evaluación es conjunta, no de los propios estudiantes, a través de pares. Y hetero es la evaluación que realiza una persona sobre el trabajo o el rendimiento, en este caso, de otro, ¿verdad? En este caso el maestro valora las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes. Pero para eso tendríamos que tener claro algo muy importante: ¿quién es el que va a evaluar? Y para eso yo tengo que tener claro, en este caso, las características del evaluador. Ya no miremos una evaluación que solo sirve para determinar si se promueve o no al estudiante, si sabe o no sabe. O sea, el evaluador tiene que tener otra mirada, ¿no? Consideramos que las características que debe poseer un buen evaluador son las que poseen los especialistas en las diferentes ramas del saber. Por lo que coincidimos con Balda en el año 2005, que nos habla cuando asegura que, al igual que todo profesional, el evaluador debe ser un profesional a carta cabal, tener capacidad para enfrentarse a desafíos permanentes en continuo perfeccionamiento. Nada está acabado en temas de evaluación. Va a depender de la experticia del evaluador. Mantener relación con instituciones que tengan que ver con evaluación y que posibiliten necesidades de servicios. O sea, en otras palabras, el perfeccionamiento permanente. Acreditar su profesión en instancias reconocidas, siguiendo estándares éticos y morales. Y acumular prestigio personal y así aportar al prestigio de la evaluación. Si no, no vamos a tener esa capacidad para evaluar. Y sobre todo, lo tener bien claro que la evaluación no solo se reduce a un tema de cantidad, de que cuánto está aprendiendo. Por eso tendríamos que mirar los dos modelos o paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo. Ambos paradigmas se deben, en este caso, sinérgicamente combinar para poder hacer una auténtica evaluación. Por ejemplo, cuando hablamos del paradigma cuantitativo, nos estamos refiriendo a que se centra en el resultado o producto, la evidencia. Utilizan como elementos principales de recolección de datos la observación sistemática y la encuesta. Estamos hablando de técnicas. Se basan en diseños experimentales y en la manipulación intencionada de variables, en este caso experimentacional, en este caso a través de experiencias directas. Utilizan el método científico y sus instrucciones
deben ser válidos y confiables, o sea, objetivo. Las actividades se realizan en función a objetos preestablecidos y sobre todo que tengan criterios. Y el evaluador es un juez que dictamina la congruencia entre logros y objetivos. O sea, propósito, lo que yo me propuse trabajar y las evidencias. En cambio, o sea, tenemos que sacar también, rescatar algo de este modelo cuantitativo, pero también tendríamos que mirar la otra cara de la moneda, que es la parte cualitativa. Y en este caso se centra más en el proceso que en los resultados. ¿Cómo es que el alumno llega a estos resultados? ¿Qué pasa en el camino? Utilizan como elementos principales la recolección de datos, la observación abierta y la entrevista. Se orientan más hacia el diseño de campo que de laboratorio, o sea, la acción misma de la producción de la evidencia. Utilizan más la descripción y la narración que la medida y la predicción, o sea, es más descriptivo. Por lo general, las actividades se basan en la negociación, en este caso, la participación, la interacción, y el evaluador es un experto que interpreta lo que sucede a su alrededor en un mundo lleno de significados. Construye significados a partir de lo que observa. O sea, en una evaluación. O sea, para evaluar auténticamente tendríamos que tener los dos modelos, lo cuantitativo y lo cualitativo, sinérgicamente combinarlos para poder desarrollar una auténtica evaluación dentro del marco de esta cultura, en este caso evaluativa. Bien amigos, entonces espero que este video nos haya servido para introducirnos en esta primera unidad acerca de cómo es que debemos evaluar en un contexto actual. Educatec Norte, una nueva experiencia de aprendizaje. Muchas gracias.